Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carolina Delgadillo y espero que estés súper bien el día de hoy. Recuerda que puedes suscribirte al canal, darle like y compartirlo para que muchas personas sean bendecidas por esto. Muchas veces en mi vida llegué a hacerme la siguiente pregunta y es: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Fueron varios años en los que trataba de buscarle solución a esta pregunta, pero no hallaba respuesta y eso me tenía frustrada porque obviamente todos debemos pasar por momentos de tristeza, de angustia y a veces no sabemos, o sea, qué está haciendo Dios en ese momento, qué es lo que Dios quiere enseñarnos y nos llenamos de muchas dudas y a veces decimos, bueno Dios, ¿y qué? O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú cuando estoy sufriendo? Y saben, recientemente Dios me habló y me dio la respuesta, al fin, gracias a Dios, esa respuesta que había esperado desde hace mucho tiempo, porque no solo me enfocaba en mis problemas, en lo que me pasaba, sino que también miraba las vidas de otras personas. Es ahí cuando Dios me habla con la historia de Lázaro. La historia de Lázaro se encuentra en Juan, el capítulo 11. De hecho, necesito que saques tu Biblia para que la podamos estudiar. Así que puedes pausar el video y buscarla porque es muy importante que la tengas. Bueno, Lázaro era un gran amigo de Jesús, pero en ese momento, en ese contexto de la historia, Lázaro estaba muy enfermo y estaba, mejor dicho, como decimos acá, estaba grave y a punto de morir. Así que sus hermanas Marta y María fueron a avisarle a Jesús. Ellas no fueron como tal, sino que enviaron a una persona, supongo, a avisarle a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo. Sin embargo, Jesús no fue inmediatamente, sino que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, en la ciudad donde estaba. Y no puede decir, o sea, porque Jesús no fue inmediatamente a donde Lázaro estaba para sanarlos y era su gran amigo. Pero quiero resaltar un versículo que está en Juan 11:4 que dice: al oírlo, o sea, al oír que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces ahí Dios estaba diciendo que iba a hacer un milagro con Lázaro. Jesús lo anunció desde antes que pasara, obviamente, el milagro. Y vamos a adelantarnos a la historia. Pasan los 2 días y luego Jesús les dice a sus discípulos: vamos a ir ahora sí a visitar a Lázaro. Entonces dice lo siguiente en Juan 11:11. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Entonces sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido, sanará. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que yo no haya estado allí, para que creáis. Vamos allá. Acá hay una palabra muy importante, que es sueño. Jesús compara la muerte con el sueño. Entonces es por eso que nosotros, por ejemplo, yo creo que la muerte es un sueño profundo, que cuando Jesús venga va a despertar a las personas de su sueño, es decir, va a resucitar a esas personas para que vean a Jesús. Entonces, primera palabra clave que aprendimos el día de hoy es que la muerte es un sueño, ¿no? Realmente la persona descansa de este mundo y pues cuando uno tiene un sueño profundo, uno está, o sea, no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, ni escucha voces, ni se para ni nada, sino que pues está dormido profundo. Y bueno, continuando con nuestra historia, Jesús llega a la ciudad donde se supone que estaría Lázaro y sus hermanas, y luego de ese largo camino, Jesús ve, o sea, imagínense la situación. Cuando hay un velorio, las personas obviamente no están felices y mucho menos las personas más allegadas a esa persona que murió. Entonces Jesús encontró un montón de judíos, un montón de personas que vinieron a consolar a sus hermanas Marta y María. Y obviamente el panorama era triste, estaban totalmente angustiados y como desesperanzados. Jesús encontró ese panorama ahí porque, o sea, era obvio porque había muerto su hermano, había muerto Lázaro.
Y resulta que Lázaro ya había muerto hace 4 días. Y uno pensaría, es que Jesús llegó tarde. Pero resulta que Jesús no llegó tarde, Jesús llegó justo a tiempo para hacer el milagro. Y apenas llega Jesús, Marta se da cuenta de que vino el Maestro, de que vino Jesús, y ella corre hacia él. Y lo primero que Marta le dice a Jesús es lo siguiente: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta básicamente, entre comillas, estaba como reclamándole a Dios, reclamándole a Jesús y diciéndole, Señor, si tú hubieras venido justo a tiempo, mi hermano no habría muerto. Y se vale reclamarle a Jesús como de cierta manera, no exigiéndole, porque no le podemos exigir nada a Dios, pero sí contándole nuestro dolor. Diciéndole, Señor, si tú hubieras estado aquí, yo no sé, o sea, contarle lo que sentimos en nuestro corazón. Pero me impresiona Marta porque en el versículo siguiente, después de haberle como desahogado a Dios, ella le dice, pero también sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Marta en ese momento tenía fe también. A pesar de que su hermano estaba muerto, ella sabía que Dios podía hacer un milagro. Y más adelante, en los siguientes versículos, hay un intercambio de palabras entre Marta y Jesús. Y uno de los versículos que voy a resaltar, y si quieres puedes leer todo el capítulo, porque realmente es una historia sorprendente, es el 25 que dice, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta llama a su hermano María. María, al escuchar que el maestro la estaba llamando, va y corre a los pies de Jesús. Y le hace el mismo reclamo que Marta le hizo a Jesús. Le dice, pero María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y los siguientes versículos quiero que les prestemos bastante atención porque realmente es en esta parte en donde se centra la historia y en donde se responde la pregunta que hicimos al principio, que es ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Y dice acá, Jesús entonces al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Y respondieron, Señor, ven y ve. Y el siguiente versículo es en Juan 11:35 y es el versículo más corto de toda la Biblia. Y muchas veces cuando nos preguntan, ay, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? A ver, ¿quién se lo sabe? Muchos decimos, ya, Jesús lloró, pero realmente no entendemos o no sabemos por qué Jesús lloró. Necesitamos entender el contexto porque Jesús no lloró por cualquier cosa. Jesús lloró porque estaba sintiendo el dolor que ellos tenían, porque Él se puso en los zapatos de ellos, porque Él se conmovió, porque Él no es ajeno a nuestro dolor. ¿Saben? El versículo dice, y Jesús lloró. Y aquí este versículo, aunque es pequeño, tiene un trasfondo tan grande, porque Jesús lloró al ver lo que ellos estaban sintiendo, porque Jesús siente nuestro dolor, porque Jesús comparte el dolor con nosotros, porque Jesús no es ajeno a nuestro sufrimiento. Y saben, es aquí donde entiendo que Jesús está a mi lado, que Jesús está a nuestro lado, ayudándonos a superar las frustraciones, las luchas, ayudándonos con el dolor, porque Él comparte nuestro dolor. Él no deja que sufras solo. Jesús está a tu lado y es ahí donde ya entendí que ¿dónde está Dios cuando sufro? Está a mi lado ayudándome, a mi lado consolándome, a mi lado llorando conmigo también, porque muchas veces lloramos, muchas veces hablando con Dios, incluso uno se desahoga y llora y saben que yo sé que incluso en esos momentos Dios está a nuestro lado llorando con nosotros, porque Él no nos deja solos. Y me parece tan bonito porque Jesús sabía que iba a hacer un milagro en la vida de Lázaro, pero aún así Él se puso en los zapatos de Marta y de María y de todos los judíos que estaban ahí, de todos los amigos que habían venido a consolarlas. O sea, es increíble que incluso sabiendo el milagro que iba a hacer,
Él lloró también con ellos. Y así como lo hizo con ellos, lo está haciendo con nosotros y lo seguirá haciendo. Y es bonito saber que en el versículo 36 se especifica el amor de Dios hacia Lázaro y hacia nosotros. Dice, entonces los judíos dijeron, mirad cómo lo amaba. En este momento, cuando hay velorios, algunos los entierran. Y entonces Jesús básicamente, actualmente se diría dijo como desentiérrenlo, por así decirlo. Entonces pues obviamente Marta y María dijeron, Señor, hiede ya que es de 4 días, o sea, imagínense el olor de eso. Pero ahí es cuando Jesús les dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces pues ellos retiran la piedra, porque en ese momento los sepulcros eran así, como esta foto de aquí. Al retirar la piedra, Jesús hace una oración y dice, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Como de película, ¿cómo puedo decir que creo en un Dios que hace milagros? Y pasa esto, ya hice por años, como el propósito de todo esto.